jóvenes estudiantes del curso virtual de Derecho Penal Especial, una vez más, aquí con su profesora, la doctora Julia Sáenz. Hoy vamos a iniciar el tema 2 del módulo 2 de Derecho Penal Especial. Acuérdense que en este módulo 2 estamos viendo tanto el título primero como el título segundo del libro segundo, los delitos contra la vida y la integridad personal y los delitos contra la libertad individual. Ahorita estamos con los delitos contra la vida y la integridad personal. Bien, vamos con este tema 2. Aquí tenemos los delitos de reproducción y manipulación genética. Acuérdense que estos delitos de reproducción y manipulación genética constituyen el segundo capítulo del libro primero. Vamos a ubicarnos aquí rapidito dentro de la transparencia. Vamos a ubicarnos aquí. A ver, miren. Nosotros estamos en este título todavía, delitos contra la vida y la integridad personal. Vimos ya, este delito estaba conformado por 3 capítulos. El primer capítulo es delitos contra la vida humana, ya lo vimos completo. Homicidio, lesiones personales y aborto provocado. Nos faltan 2 capítulos más. Reproducción y manipulación genética, que estamos en él ahorita, y el delito de abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. Bien. Empecemos rápidamente aquí a este tema 2. ¿Cómo se analizan los delitos de manipulación y reproducción genética? Tomando en cuenta, fíjense, y aquí se los volví a poner, los siguientes aspectos. Aquí están los 2 recuadros, ya lo vimos, los 2 recuadros, dónde está ubicado y cómo se hace el análisis. En el análisis nosotros vamos a volver a ver los aspectos siguientes: marco conceptual, verbo tipo, objeto jurídico, bien jurídico tutelado, sujeto, clase de delito, circunstancias modificadoras de responsabilidad penal, la tipicidad subjetiva, antes llamada formas de culpabilidad, y la relación con otras leyes, derecho internacional. Este título primero, recuerden, tiene 3 capítulos. Nosotros vimos el capítulo primero, delitos contra la vida humana, conformada por 3 secciones: homicidio, lesiones personales y aborto provocado. Estamos en el capítulo 2, reproducción y manipulación genética. Entonces, estas son 2 figuras delictivas independientes entre sí. Uno es el delito de manipulación genética y otro es el delito de reproducción genética. Miren lo que yo he puesto aquí, esta imagen. Esto gira en torno a la ingeniería genética, a estudiar el ADN, la conformación de un ser humano. Esto es una situación compleja porque esto atiende un problema real de la sociedad a nivel mundial, en este caso la panameña, problema de fertilidad. Este es el delito de manipulación y reproducción genética son uno de los problemas del derecho penal del siglo XXI. Se maneja con la codificación genética, que es prohibido en la ingeniería genética. Sin embargo, a veces, por no estar debidamente reglamentado, porque está esta figura delictiva regulada, sin embargo, aunque está regulada, no existe, estas 2 están reguladas como figura delictiva. No hay un reglamento o una ley que norme los diferentes sistemas de fertilización
la fertilización in vitro, la inseminación artificial, la transferencia de embriones, y todo esto debe estar regulado. Miren, no pierda de vista este recuadro. Estos son los aspectos que hay que analizar y este es donde está configurada la figura delictiva. Estos delitos están regulados en los artículos que van del 145 al 147 del Código Penal. Mire, el artículo 145 nos habla del delito de manipulación genética. El artículo 146 y 147 tipifican el delito de reproducción genética. Recuerde que son dos figuras delictivas independientes entre sí. El delito de reproducción genética, el delito de manipulación genética. Bien, ¿qué me dice mi artículo 145? Dice, quien con finalidad distinta a la eliminación o disminución de una tara o enfermedad grave manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Si la alteración del genotipo fuera realizada por culpa, la pena será de 30 a 100 días multa. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí esto, doctora? ¿De qué estamos hablando? Fíjese, esto entra en una parte que corresponde o que se denomina ingeniería genética para ayudar a solucionar la ingeniería genética. Su finalidad debe ser netamente científica, tratar de ayudar y entender el comportamiento humano a través de la codificación genética, lo que nosotros llamamos como el ADN, poder advertir qué es lo que ocasiona determinadas enfermedades y si se puede hacer algo. ¿De qué manera nosotros podemos disminuir los impactos de determinadas enfermedades o taras, enfermedades graves, malformaciones o evitarlas? Bien, cuando esa manipulación, y para eso requerimos hacer la manipulación de los genes, cuando esa manipulación de los genes no es con razones netamente científicas, sino que es para alterar el genotipo. El genotipo tiene que ver con nuestra codificación genética. Alterar, cambiar una codificación genética en aras de hacer lo que Hitler decía, la raza pura, que no existe. Entonces, esta ingeniería genética estaría siendo usada para la comisión de una figura delictiva que se conoce con el nombre de manipulación genética, porque se está haciendo la manipulación de los genes. Entonces, en la manipulación de los genes se estaría haciendo un estudio para realizar determinadas fecundaciones. Aquí pudiéramos hablar de seleccionar espermatozoides, óvulos, de personas que reúnen determinadas características en aras de hacer personas con un IQ de superdotados o características físicas superdotadas, hermosas, muy bonitas, perfectas. Bien, esto puede ocurrir también por culpa, es decir, sin la intención de ocasionar
ningún daño, sin la intención de ocasionar ningún daño, sino por negligencia, por impericia, por inobservancia del deber de cuidado. Entonces, independientemente de que no se actuó con dolo, va a tener una penalización. Esto es lo que quiere decir, esto es lo que involucra manipular genes humanos para alterar el genotipo. El genotipo es la codificación genética. Yo busco un espermatozoide para fecundar mi óvulo con unas características especiales y que se haga la fecundación. No es que yo presto mis óvulos porque tengo una determinada situación de salud para que sean estudiados y para ver cómo en personas que tengan óvulos con esas características, cómo se pueden reunir para evitar que en el momento en que ellos vayan a engendrar vengan con algún tipo de taras o problema. Esa es la función científica. Si no es con esa función científica, ese genetista, ese médico, su ayudante, están incurriendo en la comisión de un delito que es penado de 2 a 6 años de prisión. Los delitos de manipulación genética, de reproducción genética, perdón, aquí dice, es el 146 y el 147, delitos de reproducción genética. El 145 me habla de manipulación genética. El 146 dice, quien practique reproducción asistida de una mujer sin su consentimiento, todo lo que está dentro de esta figura en rojo es el verbo tipo. Fíjense, acá arriba el verbo tipo, la manipulación. El que yo vaya a utilizar, penetrar, ponerle algo, introducirle alguna sustancia a ese óvulo. Ahí estoy manipulando. Y no es por razones científicas. Por razones científicas sería, por ejemplo, el que acuérdese lo que le dije, se advierte algún tipo de tara y se trata de buscar alguna cura o o eliminar esa enfermedad. Pero no es que yo voy a alterar esa codificación introduciéndole cosas para mejorar ese óvulo que después va a ser fecundado. Acá, en el 146 y el 147, me hablan de la figura de la reproducción genética. Aquí es por ejemplo, el 146, el verbo tipo, dice, practique reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento. Aquí vemos que hay un sujeto pasivo definido, la mujer, un sujeto activo indeterminado, puede ser cualquier persona. Y mire que acá, paradójicamente, este artículo 145, también implica un sujeto activo indeterminado, puede ser cualquier persona, porque inicia con el pronombre personal indeterminado quién. Fíjese, la pena será sancionado con prisión de 2 a 6 años el delito de reproducción genética. Si la mujer no quiere que se le aplique una inseminación in vitro, ella se está tomando únicamente como
el nido que va a ayudar, que va a servir para darle vida a un nuevo ser. Ella no quiere que le hagan ese tratamiento. Y aún así se lo hacen. Ese es un delito de reproducción genética. Mi artículo 147, me dice, quien fecunde óvulos humanos con un fin distinto a la procreación será sancionado con prisión de 6 a 10 años y se agravará hasta la mitad de la pena máxima a quien utilice la ingeniería genética para crear seres humanos idénticos mediante clonación u otro procedimiento para la selección de la raza. Quiere decir que la clonación en humanos está prohibida porque se entiende que a través de la clonación se puede pretender crear una raza pura. La raza pura en humano es muy difícil y puede constituirse en un delito. A veces hay culturas que las personas solamente se casan entre ellos y quedan casándose entre parientes y vienen las taras. Vienen las taras y vienen los problemas de malformaciones en los fetos. Entonces, cuando aquí se está fecundando un óvulo con un espermatozoides seleccionados con la finalidad no de permitirle a una pareja que logre el sueño de tener familia, que pueda haber realizado su derecho humano de tener familia, sino que se hace este tipo de fecundación, ya sea para tener conejillos de India, que después van a servir para tener humanos que después van a servir para practicarle determinados medicamentos, procedimientos para que sirvan de hámster, que son unos ratoncitos blancos que los compran de mascotas, pero que son son ratas de laboratorio. Entonces, si se está haciendo esta procreación, si se está fecundando óvulos con la finalidad de traer al mundo un ser que se va a utilizar de laboratorio para hacer experimentaciones en él, entonces se está incurriendo en una figura delictiva. En la figura delictiva de reproducción genética. La reproducción genética, el delito de reproducción genética se puede dar de dos formas. Uno, que se fecunde a la mujer sin su consentimiento, se le haga una fecundación de reproducción asistida, es decir, se embaraza a la mujer sin que tenga relaciones sexuales con el varón, sino que se le introduce a través de una jeringuilla el espermatozoide del hombre, o que se fecunden óvulos humanos con una finalidad distinta a realizar cualquier tipo de reproducción asistida, para realizar otra cosa, para traer al mundo un ser que va a servir de experimento, para experimentar. Entonces, constituye agravantes del delito de reproducción genética cualquier tipo de forma de clonación humana. Vamos a ver en esta tabla que sigue las diferencias y similitudes entre el delito de reproducción genética y manipulación genética. Fíjense, en esta columna está el delito de reproducción genética, y en esta otra columna el delito de manipulación genética. En cuanto a la reproducción genética,
Este es un delito que la conducta ilícita gira, síganme el cursor, en torno a la manipulación de genes para alterar el genotipo. Hay que introducir algo en el gene, en los genes, cambiarlo, someterlo. A lo mejor no le introduzco algo, sino que lo someto a algún tipo de calor o de temperatura. Ahí hay una forma de manipulación. Que en cambio la conducta de la manipulación genética, fíjense, acá en la manipulación genética consiste el delito de manipulación genética consiste en practicar o reproducción asistida no deseada o en hacer clonaciones humanas, fecundaciones distintas al interés de procrear. En ambos, el sujeto activo es indeterminado. En ambos se busca proteger la vida y la integridad personal. En cambio, fíjese, en cuanto a la tipicidad subjetiva, en el delito de reproducción genética se contempla la modalidad dolosa y culposa, mientras que en el de manipulación genética solo es dolosa. Acá los sujetos activos y pasivos pueden ser indeterminados y ambos son delitos materiales, plurisubjetivos de acción y plurisubsistentes. Muy bien, jóvenes estudiantes, con esto hemos dado una breve revisión al delito de reproducción y manipulación genética ubicado dentro de los delitos contra la libertad y la integridad personal. Título primero del Código Penal, es el segundo capítulo de los 3 capítulos que conforman el título primero. Hasta pronto, bendiciones.